Y bueno, retornamos acá en Rompecabezas con el profesor ingeniero Ricardo Canese y habíamos dejado saltando un tema que tuvo sus consecuencias enormes en la historia de Itaipú, y es que después de transcurrido un cierto tiempo, se firma en el 73, después de casi una década más o menos, empiezan a entrar en funcionamiento las diferentes turbinas, ya después que entró la 18 por ahí, ¿verdad? Entonces hay un problema con la tarifa. Contanos un poquito, ingeniero, cómo fue eso. ¿Cómo no, Pedro? Hay que decir que el problema se plantea desde el inicio de la operación. El tratado es muy claro. La tarifa tiene que ser igual al costo. Tienen que ser iguales. ¿Para qué? Para poder pagar la deuda y que Itaipú termine con deuda cero en el 2023. Bueno, eso era lo que dice claramente el tratado. Entonces, claro, como se construyó con mucha generosidad, por decirlo suavemente, con presupuestos muy abultados, pagando lo que no se tenía que pagar y dando coimas, digamos, claramente en forma abierta y abusiva. Bueno, lo cierto es que, bueno, eso por un lado. Por otro lado, con créditos usurarios, donde el capital financiero, mayoritariamente brasileño, hay que decir, mayoritariamente brasileño, ganó fortunas, ¿no es cierto? Ahora estamos viendo que al haber prestado 1 va a terminar cobrando 6. Yo creo que con casos de usura de ese tipo se ven poco en el mundo. Bueno, entonces, sumado todo eso, claro, el costo de Itaipú que se preveía en el momento de la firma del tratado, y venía de Bernard y nos decía que iba a costar 5 milésimos, o sea, iba a costar $5 por megawatt hora. Ese era el costo que se preveía en ese momento. Bueno, finalmente, cuando comienza a operar Itaipú, el costo muy elevado. Entonces, primero en 1985 fijan una tarifa provisoria. Una tarifa provisoria de $10 por kilowatt mes, que digamos para la audiencia no es lo mismo que dólares por megawatt hora, pero bueno, $10 por kilowatt mes. Y que obviamente no cubría los costos. Ya la gente se da cuenta que eso no cubría los costos, pero la excusa que fue que era una tarifa provisoria. Y estaba como excusa que justamente lo que hablamos, el factor de ajuste no había sido fijado. Entonces, si bien eso incidía muy poco, hay que ser claro, o sea, ya se veía que estaba subsidiado. Entonces, el Brasil estaba llevando ya una energía subsidiada en gran escala, en forma provisoria. Bueno, y viene la famosa primera sesión del Consejo de Administración del año 86, donde, claro, se fijó ya el factor de ajuste, no había más excusa. Bueno, y allí se fija un criterio del escalón intermedio que no figura en el tratado. Pero se dice, bueno, como tenemos una tarifa de 10 y el costo, el ingeniero de análisis, el costo es que está en 16.50, un poco más en realidad, de acuerdo a los documentos fidedignos, nosotros vimos estaban 17,10. Bueno, 17,10 el costo real. Y entonces fijemos un escalón intermedio. Entonces, para no fijar ya 17,10, que es muy alto, fijemos un escalón intermedio que dice que es 14,75. Una decisión política, no prevista en el tratado. Muy discutible, o sea, eso ya es en sí discutible. Pero la situación se agrava cuando del Brasil le dicen, no vamos a pagar 14,75. Olvídense, nosotros vamos a seguir pagando 10. Así. Vamos a seguir pagando 10, ¿por qué? Y porque el Brasil, inclusive eso está en acta del Consejo de Administración, está en acta del directorio ejecutivo, el Brasil está mal económicamente, estamos mal. Entonces pedimos la solidaridad a Paraguay. Ojo, que es un precedente muy interesante para decirle, señores, ustedes cuando estaban mal nos pidieron solidaridad. Paraguay estaba mal también en ese momento. Entonces realmente era una burla, pero bueno, digamos que esa fue la excusa de que Brasil estaba mal, entonces $10. Y ahí De Bernardi mismo dice, es una decisión muy grave, pero digamos, bueno, Paraguay y Brasil estaban unidos para siempre y la apoyamos. Él justifica la decisión, ¿no es cierto? Una de las personas que estaba ahí, el ingeniero Cadogan, renuncia al Consejo de Administración. Ah, sí. Tiene esa actitud patriótica, ¿no es cierto? Y se opone a esa decisión. ¿Él todavía vive? No sé, no
hace un tiempo sí, pero no te quiero dar una... Pero bueno, pero qué interesante precedente. Yo no sabía, pero, sí. pero qué altura es eso de... Una persona con altura. Yo nunca he hablado inclusive personalmente con él. Creo que alguna vez por teléfono, cosas así. Su papá es León Cadogan, este gran indigenista, ¿no es cierto? Estudioso. Bueno, pero lo cierto, volviendo al tema de la tarifa, claro, y ahí, y todos esos datos, yo estaba escribiendo en la última hora, había vuelto del exilio, me pasan esos datos y yo denuncio por última hora, el primer artículo que denuncia eso, que se había fijado una tarifa ilegal, por debajo del costo, y donde el 98-99% de la energía iba al Brasil, en perjuicio directo del Paraguay. O sea, es una decisión extremadamente grave. Bueno, eso quedó así. Cuando viene el golpe de Estado de Rodríguez, hubo un intento de sincerar. Y llegaron a sincerar, a fijar una tarifa de 18,70, inclusive más alta que 17,10, porque claro, los costos ya habían subido. Hay que ir recuperando. 18,70. Pero duró poco, eso duró unos meses. Brasil vuelve a presionar, vuelve a bajar. No tanto, pero bajaron a 16,06, lo mismo por debajo del costo. En los balances de Itaipú se registra algo que es absolutamente legal, el balance del 94, 95, 96, por ejemplo, que hay cargas financieras diferidas. O sea, hay la bicicleta, se tira cuando que el tratado es muy claro que toda carga financiera, toda amortización tiene que entrar en el costo. Entonces, claramente las propias actas y resoluciones del directorio ejecutivo y del Consejo de Administración están demostrando que se estaba violando el tratado. Bueno, y finalmente viene el acuerdo de San Pablo, que se le llama, del 31 de marzo de 1997, que termina por sellar este reconocimiento de la deuda espuria. ¿Qué es lo que tendrían que haber hecho? ¿Qué es lo que tendría que haber hecho el gobierno paraguayo en ese momento, presidido por Guasmosi? Decirles, señores, ustedes han violado el tratado o han llevado una energía por debajo del costo en un 97,5%, nosotros también, 2,5%, paguen ustedes esos 4.193 millones de dólares que estaba de deuda vencida al 31 de diciembre de 1996, paguen ustedes 97,5% y paguemos nosotros 2,5%. Que cada uno pague lo que no pagó. Y con eso hubiésemos tenido una tarifa muchísimo más barata desde 1997 en adelante. Como no se hizo eso, bueno, se acumuló una pérdida considerable que la Contraloría, ¿no es cierto?, el año pasado, en julio, del 19 de julio del 2021, emitió finalmente su dictamen, su informe final, diciendo claramente que es ilegal lo que se procedió y que eso perjudicó a la ANDE y al Paraguay en forma abusiva. ¿Qué monto fijó la Contraloría en ese informe? Bueno, y fija, de lo que es un informe complejo, tiene varias cifras, pero cita claramente a la deuda espuria de 4.193 millones de dólares y que eso benefició en un 97,5% al Brasil y al Paraguay también, pero 2,5%. Para un poco para que los que nos están viendo entendamos. Hoy en día, o sea, hasta el año pasado, la tarifa, voy a omitir las unidades de kilowatt y cuestiones por el estilo. Estamos pagando 22,6. 22,6 era lo que estábamos pagando. 22,6. Sí. Al inicio de Itaipú, sí, se tendría que haber pagado algo así como 17, según los primeros 17, cálculos, 17 sí, y piquito. Sí. ¿Verdad? En vez de 17, se fija más o menos un 14. Sí, pero en la práctica 10. Se baja a 10. Sí. Entonces, cuando vos pagás menos de lo que tenés que pagar, necesariamente no cubrís tus intereses y sube tu deuda y después tenés que pagar más caro. Y por eso pagamos después 22,6 y no 17. Claro, o si no podríamos haber pagado a lo mejor siempre 17. Claro. O algo parecido. Claro, algo parecido a 17. 17, 16, claro. En algún momento dado, eso se vuelve a revisar en la época de Rodríguez y ahí ya era 18 y algo, sí, sí, ¿verdad? Pero inmediatamente se vuelve a bajar
O sea, hubo como al menos 2 veces en que en el seno de Itaipú nos percatamos conjuntamente, Sí. porque son estudios de dentro de la entidad binacional, ¿verdad? Hay Sí. paraguayos y brasileros técnicos que estuvieron de acuerdo en que Claro. era 17 y paraguayos y brasileros que estuvieron de acuerdo que era 18 y algo, pero finalmente por motivos principalmente de interés brasilero Claro. se baja, Claro. ¿verdad? Mm. Y eso significa que después De- se pagó después, más. Si claro. no hubiera habido, si nosotros hubiésemos como Paraguay seguido consumiendo apenas el 2%, no habría problema. Claro. Pero hoy en día ya estamos consumiendo el 20%, el 15%. Ese es el tema, como nosotros consumimos cada vez más, entonces pagamos cada vez más la deuda que tenía que haber sido pagada por Brasil, ¿no es cierto? Entonces nos hicieron pagar una gran parte de la deuda que ya no teníamos que haber pagado. Claro, porque los intereses que generó esa deuda, o sea, tendríamos que haber pagado un servicio de deuda mayor y al no haber pagado a tiempo, entonces aumentó Claro. la deuda y después para bajar esa deuda tuvimos que terminar pagando 22.6. Claro, en perjuicio de nuestro país que ya consumía más. Claro. Cuando que al comienzo estaban consumiendo mucho menos y la mayor parte de la deuda iba a ser pagada por Brasil. Fantástico, profesor. Te comento que se han de estar recordando algunos de mis estudiantes de Politécnica y de Ingeniería, porque esto yo lo enseño con Bien. planilla de Excel. Claro. Y le digo yo, en ingeniería económica, Claro. bueno, cuando vos tomás un préstamo Bueno, y tenías que pagar de un inicio 17, pero se te ocurre pagar 10, ¿cuánto terminás pagando después? ya, mucho Es más. un ejercicio sencillo, Claro, que cualquiera lo puede hacer en Excel. Claro, Y esto es irrefutable. claro, es irrefutable. Así Bueno, mismo. te agradezco tu presencia hoy y realmente un lujo haberte tenido aquí. Y vamos a continuar en el siguiente programa entrando más porque visto que tenés un libro nuevo y vamos un poquito a ¿Cómo no? desmenuzar ese libro en el siguiente programa. ¿Cómo no? Muchísimas gracias. Buenas noches.